Bueno, estamos en la Escuela de Ilustración esta tarde con Sento Jovell, que va a inaugurar los cursos de ilustración con su curso La manufactura del dibujo. Un curso que Sento ha preparado básicamente para volver a dibujar, para salir del asunto digital y meternos más en la parte de dibujo, ¿no es así? Exactamente, sí. Quizá yo creo que, bueno, a petición vuestra, por supuesto, que un poco también coincide con una petición en la Escuela de Bellas Artes creo que hay una necesidad actual, después del deslumbramiento durante décadas con el gran instrumento que es el ordenador y con todos los periféricos que acompañan y tal y cual. Ahora, de alguna manera, volvemos un poco a buscar lo que tiene que ser, que es un poco el mestizaje entre el manual y el digital. En ese sentido, quizá hay un poco más de carencia de la cuestión manual y interesa, parece ser, a los propios dibujantes actuales echar un poco el freno y tirar hacia atrás, porque se dan cuenta que quizá han corrido mucho en el aspecto digital y quizá han olvidado un poco una formación, no diría yo académica, sino una formación de concepto en el dibujo, de actitud. Porque ya que hablas de eso, tu curso no es exactamente un curso académico, está más bien enfocado a gente que quizá necesite un empujón gráfico. Exacto, o necesita un empujón gráfico o necesita recordar algunos conceptos que a lo mejor en un momento determinado de su formación sí que ha tenido, pero que pues en su momento pasó por alto y ahora convendría, primero determinadas cosas, recordarlas. Y en segundo lugar, una cosa que para mí por lo menos es muy importante, y es que puesto que las clases aquí, según me habéis dicho, no son muy numerosas, me ha parecido muy interesante porque yo creo que la educación del arte solo puede hacerse de una manera muy personalizada, en el sentido de que a partir de unos determinados conceptos generales que se dan, después realmente es una práctica y como tal debe hacerse con un, entre comillas, maestro que te guía. Tú como profesor también has notado esa carencia en las bases del dibujo, ¿no? Sí. Demasiada técnica y poca... Sí, son los mismos alumnos los que te lo piden y te lo... De hecho, ha sido esa necesidad la que nos ha parecido que era interesante, el solventar ese tipo de cosas, porque es el propio alumnado quien lo... Me gustaría que le contaras a las personas que nos estén viendo lo que me contaste sobre tu sistema a base de fichas, a base de recordatorios. Sí, bueno, básicamente lo que yo quería decir es que yo planteo unas fichas básicas, digamos, unos conocimientos que debería de tener cualquier persona que se quiera dedicar al dibujo de una manera más o menos profesional. Son unas fichas, ya te digo, muy básicas, y después el curso se compone también de unas grabaciones del profesor dibujando una serie de ejercicios que después los alumnos tienen de alguna manera que reproducir según su criterio y su formación. Eso es un poco básicamente en lo que consiste el curso. Pero ya te digo, por mi experiencia, lo que he visto al final es que lo que más interesa al alumno joven en este momento es una atención muy pormenorizada, muy cercana, muy personal. Quiero decir, creo que es lo que más se agradece. De hecho, si miráramos antiguamente, las enseñanzas artísticas, hasta que se hicieron académicas, habían sido enseñanzas de taller. O sea, alguien entraba en un taller y seguía el sistema de aprendiz, oficial, hasta llegar a maestro, sin llegar a hacer ese retroceso, pero de alguna manera sí que creo que a la gente le interesa. De hecho, en medicina aún se gasta el MIR 1, el residente 1, residente 2, residente 3, ojalá en todas las carreras hubiera un residente 1, residente 2 y residente 3, que es lo que completa la práctica de la profesión, ¿no? Yo llevo 25 años en el oficio y me voy a apuntar a tu curso por el tema de recordatorio que tiene, claro. Y que estoy convencido de que recuperando cosas que ya de alguna manera, porque me he ido por otro lado, he olvidado, me va a servir para enfocar las cosas desde otro punto de vista. Seguro. Conociéndote como te conozco como profesor, estoy seguro que los alumnos las personas que se quieren apuntar van a estar encantadas con el curso. Muchas gracias, Sento. Gracias. Suerte.